Buenas, mi nombre es Pedro Murillo Maldonado, integrante del grupo 4D para la materia Naturaleza, Alcance y Desarrollo 3-4D de la Normal Nocaema. Este video se elabora para reflejar las enseñanzas del señor Paulo Freire con respecto a la alfabetización en adultos. Como grupo 4D nos enfocamos en las dos primeras fases explicadas por Paulo Freire, que corresponden al estudio del entorno de la alfabetización de estos adultos, y la segunda, que corresponde a las palabras generadas durante cada una de las problemáticas de los adultos a alfabetizar. Pero antes hagamos una pequeña biografía de quién fue Paulo Freire. Paulo Freire nace en Brasil en 1901 en la ciudad de Recife. Inicialmente estudia Derecho, pero por recomendaciones de su esposa decide estudiar Pedagogía y se dedica a alfabetizar a los adultos mayores inventando su propio método de alfabetización. Encarcelado en 1964 durante el golpe de Estado en Brasil, se exilia y se va a Chile. Desde Chile desarrolla su teoría y su praxis. Fue profesor de la Universidad de Harvard y asesor de varios países de África para la educación de personas adultas. Ya en 1980 regresa a Brasil iniciando una lucha abierta en la educación pública y de calidad para todos. Entre sus obras más destacadas tenemos La educación como práctica de la libertad y La pedagogía del oprimido. Su voz se convierte en la de los campesinos americanos y los indios marginados. Le doy paso a mi compañero Lewis Urias Delgado, quien nos va a seguir hablando de la pedagogía utilizada por Paulo Freire. Gracias, compañero Pedro. Debemos recordar que Paulo Freire, en el marco del contexto de su obra, desarrolla un proceso o una propuesta pedagógica basada en la educación popular, entendiendo la educación popular como un proceso en el cual las comunidades tienen unos conocimientos, unos presaberes, unos saberes que están en capacidad de brindar, de socializar, de informar, de aprender y de enseñar. Este mismo proceso es lo que le permite a estas mismas comunidades, en ese intercambio de saberes, desarrollar una propuesta política que está basada en darle una solución real a sus necesidades y a sus problemas en un contexto donde la educación no estaba al servicio de las comunidades. Para Paulo Freire, la educación popular es precisamente lograr poner la educación al servicio de las comunidades, que la educación tenga una vocación propositiva, que es el tema de transformar comunidades, transformar territorios. Para Paulo Freire, la transformación del territorio es precisamente la medida en que las comunidades logran cambiar su entorno, son capaces de desarrollar una propuesta política. Para Paulo Freire, la transformación social es la base de su realidad política. Por ello, la importancia de Paulo Freire. Damos paso a la siguiente compañera, la compañera Rosada, que va a continuar con la exposición. Muchas gracias. Hola, muy buenas a todos los presentes. Mi nombre es María Rosado y pertenezco al 4D. Nuestro grupo de trabajo toma como base las dos primeras fases del método Ferrando con ocasión a la analfabetización. ¿Qué consiste esta primera fase? La primera fase lo que busca es estudiar el contexto social y económico de las personas analfabetas, ¿sí? Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta fase lo que busca es determinar esas palabras comunes, esos vocabularios comunes que las personas analfabetas usan, y además de eso busca identificar las problemáticas que estas personas presentan. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se identifica? A través de entrevistas o conversaciones informales para conocer estos puntos anteriormente mencionados. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta que estas palabras en comunes tienen un nombre y que se llaman palabras generadoras. En ese orden de ideas, la pregunta es ¿cómo se aplica esa primera fase a los estudiantes de básica primaria? Una pedagogía desarrollada por el mismo autor pues invita a los estudiantes y a los docentes a trabajar bajo un énfasis identificando las problemáticas que se presentan a diario en estas
personas, o en esta comunidad, o en esta población en particular. Listo, pues a lo largo de la jornada hay muchos niños que para llegar a su escuela demoran 2 horas, y durante el trayecto de 2 horas atraviesan muchos procesos como agua, senderos, alcantarillado. Entonces, el proceso de aprendizaje es mucho más lento, entonces tener en cuenta todos esos aspectos a la hora de formar los estudiantes. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Miguel. Siguiendo a Freire, él resalta 2 fases importantes en la alfabetización en adultos. Como primero, tenemos seleccionar palabras de entre el vocabulario descubierto. A estas palabras las llama Freire generativas, que generan en los estudiantes otras palabras, generando capacidad de encarar la realidad social, cultural y política en que vive la población. Esto proporciona un estímulo mental y emocional al estudiante. Como segunda fase tenemos la aplicabilidad en los estudiantes de básica primaria que nos enfrentamos nosotros. Nuestros estudiantes a diario deben atravesar senderos, selvas, donde salen a relucir palabras generadoras como madrugar, lluvias, sequías, llegar tarde, llegar temprano, y así podríamos relacionar otras palabras más, como cruzar puentes, dificultades, cansancio, peligro. Estas palabras son cargadas de emotividad, convirtiéndose en el alumno una problemática en su entorno. Esto se vive a diario en nuestros estudiantes, principalmente en nuestras aulas de clases, donde nosotros como docentes nos enfrentamos.